Bueno, continuamos con la siguiente charla sobre xestión da imaxe digital. La dará David Iglesias Frant, es jefe de sección de documentación fotográfica y audiovisual del Ayuntamiento de Girona, es licenciado en Historia por la Universitat Autónoma de Barcelona y en Documentación por la Universitat Oberta de Cataluña. Diploma de posgrado en Nuevas Tecnologías para la Gestión de Acceso a la Información de la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2002 ha realizado diversas acciones formativas y de divulgación sobre gestión de fondos fotográficos y ámbitos relacionados para diferentes colectivos profesionales del sector de la documentación, para diferentes universidades y también para públicos de otros ámbitos profesionales. Desde 2012 es coordinador y profesor del posgrado de Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos de la ESAGED y de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 2018 profesor también del Máster de Archivística. En el ámbito internacional es presidente del Grupo de Expertos de Documentos Fotográficos y Audiovisuales del Consejo Internacional de Archivos desde 2016 y también es presidente de la Asociación Internacional Consortium for Photographic Heritage desde junio de 2022. Muchas gracias, David, por estar hoy aquí y adelante. Buenos días, gracias Andrea por la presentación, a la organización por invitarnos y por organizar un foro de estas características que es muy necesario y que nos ayuda siempre pues, a actualizarnos en temas de gestión de patrimonio fotográfico y a crear red profesional, que es absolutamente algo necesario para poder evolucionar en este sentido. Bien, yo os voy a hablar de lo que es la gestión de la imagen digital. Creo que David ya nos ha demostrado que hay un conocimiento suficiente para gestionar archivos fotográficos. Esto era algo inexistente hace 30 años, empezó sobre todo en este país a finales de los 80, cuando se organizaron los archivos, cuando empezó un conocimiento más profundo sobre lo que era el patrimonio fotográfico. Luego Ángela nos hablará de la conservación, de la identificación de procedimientos, de las necesidades de estos materiales. Y no teníamos tampoco infraestructura, ¿no? Estos depósitos fríos, para resumir, que permiten conservar la fotografía, alargarles la vida, y tampoco teníamos una metodología clara en lo que es el tratamiento documental, en lo que es la difusión, todo el tema de los derechos que condiciona tanto lo que es la gestión de la fotografía. Esto ya podríamos casi cerrarlo con la conferencia de David, pero el escenario que tenemos, digamos, nos abre nuevos retos y, sobre todo, nos obliga a una orientación diferente. A nivel conceptual, el archivo fotográfico, cuando hablamos de digital, cambia muchísimo, ¿no? Y cambia por varias razones, ¿no? Por varias razones. Una es el mismo flujo de trabajo. Las imágenes forman parte de un flujo que empieza por el productor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el CRDI, el Centro de Investigación y Difusión de la Imagen del Ayuntamiento de Girona, y gestionamos los archivos de prensa, de los periódicos, de la televisión local, de la radio, y las fotografías nos llegan documentadas, ¿no? En el periódico los fotógrafos o el personal auxiliar documenta estas fotografías a cierto nivel y, por lo tanto, hay un flujo de información que nosotros recibimos y que debemos tratar. Entonces, no podemos pensar que trabajamos de manera aislada, ¿no? Sino que hay que coordinar este trabajo, sobre todo a nivel técnico, para que esto, digamos, sea viable, ¿no? Hablamos sobre unos volúmenes muy grandes, ¿no? El primer ingreso digital por parte de un periódico, cuando hicimos, digamos, el convenio y asumimos la parte digital, aparte de todo lo que es la fotografía analógica, eran 2 millones de fotografías, ¿no? Entonces necesitamos esa comunicación, que es posible, y unas herramientas que antes no disponíamos, ¿no? Si no, no podríamos abordar un trabajo de estas características. También cambia la comunicación con el exterior, ¿no? Ya la fotografía no solo se accede a partir de nuestras fichas, de nuestra web, ¿no? Sino en el momento que sale
empieza a viajar por ese mundo de las redes y viaja sola, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dotar de recursos a esta fotografía, informativos se entiende, para que este viaje sea lo más placentero posible, y de esto hablaremos, ¿eh? Y luego la relación profesional. Es cada vez más difícil trabajar de manera aislada porque tenemos unos retos que tenemos que asumir de manera conjunta, ¿no? El desarrollo de tecnología. Nosotros no desarrollamos propiamente tecnología, pero sí que estamos, ¿no?, en los, digamos, en los proyectos, en los programas donde se desarrolla fotografía. Cuando digo nosotros, me refiero al sector patrimonial, no únicamente nosotros como centro, porque nosotros sabemos las necesidades que tenemos y también sabemos cómo nos posicionamos ante esta situación, ya no es nueva, pero esta situación en evolución permanente, que es el ámbito de la imagen digital. Por eso, en esta presentación yo hablaré, me centraré principalmente en tres aspectos. Uno es el objeto. Lo primero que tenemos que fijar es un conocimiento sobre la materia prima. Si hablamos de fotografía digital, de gestión digital, tenemos que entender bien qué es la imagen y todo lo que rodea la imagen, ¿no? Luego están los datos. Este negocio va de datos y es el negocio por excelencia de la red. Entonces, en el momento que nosotros jugamos ahí, que publicamos nuestras imágenes, que circulan, que las abrimos, las liberamos, entonces ahí hay un negocio de datos, en todos los sentidos. Y entonces tenemos que fijar una estrategia sobre los datos. Y luego está la tecnología, lógicamente. Hablamos de software como herramienta para la gestión, pero es algo más, ¿no? La tecnología, David ha mencionado la inteligencia artificial, ¿no? Ahí nos abre un espacio muy interesante de trabajo, muy necesario, sobre todo pensando en que estamos trabajando con colecciones, con conjuntos de dimensiones siempre muy, muy grandes, y que hay unas funciones que están muy definidas y que, por lo tanto, pueden asumirse a partir de automatismos, y en este sentido la inteligencia artificial nos ayuda y nos ayudará muchísimo en el futuro. Entonces, algunas preguntas para iniciar esto es el concepto de imagen digital. ¿Qué entendemos por imagen digital? Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro es que no es solo la imagen iconográfica, lo que era la fotografía, sino que es toda la fotografía y la información que permite que esta fotografía pueda ser representada, pueda ser informada, todos los datos que incluye esta fotografía, desde los datos de captura automática, lógicamente, que la hacen viable en un entorno X, o la información aportada, sea por el centro, sea por profesionales, o sea por externos o por ciudadanos, ¿no? Después, la validez de este archivo fotográfico, ¿no?, que decía antes que se ha consolidado en todo este recorrido, la validez como unidad de gestión, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que hay unas funciones principales que continúan vigentes, con diferente orientación, con cambios, pero está la catalogación, la preservación tiene ya otro significado, pero la catalogación, el acceso, la práctica archivística nos sirve, digamos, como base, como fundamento para gestionar estos archivos. También es verdad, pero que la definición de archivo fotográfico se va diluyendo. Entramos más a trabajar en un archivo de imágenes. Cuando nos centramos en el activo digital, luego cualquier tipo de imagen, en muchos aspectos, compartiría los mismos elementos de gestión. Entonces, el concepto se va abriendo. Y esto se ve claramente en los foros, ¿no? Ahora nosotros organizamos unas jornadas cada 2 años del año 90 en Girona, y cuando ves las ponencias que proponemos y que encargamos a diferentes expertos, cada vez es más difícil
fijar, digamos, estos discursos en lo que es la fotografía. Si uno se centra en la fotografía, porque tenemos la fotografía, el audiovisual en mente, pero si uno ve el contenido, esto es aplicable a algo más que la fotografía. Entonces, los activos digitales, digamos, incluyen la imagen fotográfica, la imagen digital, y la gestión va quedando diluida en el sentido de la materia de estudio, de lo que es propiamente la imagen. Y luego es cómo debe evolucionar el archivero especialista, cuál es el perfil profesional. Pues claramente es un archivero que, aparte de la formación archivística, que creo que continúa siendo algo esencial, tiene que tener unos conocimientos sobre la gestión de la información en la era digital. Y esto es algo que también no es tan específico como podía ser el archivero fotográfico hasta el momento, ¿no? La preservación tiene otra magnitud, tiene otra orientación. No estamos ante el objeto físico, que de por sí tiene una complejidad enorme. Veremos cómo Ángela nos explica todo lo que necesitamos saber, ¿no?, para conservar fotografía, pero en cambio el digital es diferente, ¿no? El digital, lo que tenemos que preservar es la posibilidad de interpretar la imagen en algún entorno, y esto es algo que va cambiando con el tiempo, y esto es algo que requiere requiere ser activos. Desde el momento que recibimos las imágenes tenemos que intervenir, conocer bien qué estamos recibiendo, y tenemos que tener esa capacidad de analizar la imagen, de transformarla para que continúe, digamos, vigente a lo largo de los años, ¿no? Y los estándares, ¿no? Del sector del patrimonio, nos movemos por estándares tan necesarios. David mismo nos ha hablado de esta guía que nosotros mismos hemos realizado sobre descripción, ¿no? Pero estos estándares descriptivos están evolucionando hacia, digamos, hacia una convergencia que incluye la estandarización que propone la industria, y esto ahora lo hablaremos. Esta información que nosotros vamos a trasladar en cualquier espacio, en la web, por ejemplo, es una información que tiene que ser comprensible no solo en nuestros catálogos, sino en cualquier entorno, en cualquier espacio digital. Entonces, el aislamiento no nos sirve, sino que tenemos que pensar, y esto lo explicaré ahora, cómo proyectamos esta información. Importante también, como previa, conocer el contexto. Por ejemplo, mencionaba la industria del sector, y esto es Microsoft, Apple, Adobe, Canon, Nokia, Sony, etcétera, que primero se interesaron para hacer que estas fotografías fueran, digamos, viables, fueran interpretables, las podemos ver en cualquier espacio, que estas imágenes se puedan imprimir, o sea, todo lo que implica el negocio, ¿no? Pero hay otra preocupación adicional, y es que estas imágenes tengan información normalizada, metadatos también documentales, porque la información asociada a esta imagen será objeto de explotación, ¿no? Entonces, existe desde el año 10 este Metadata Working Group que lo que hace es estandarizar todo esto, y que lo que hace es que cuando nosotros pensamos en el campo autor, por decir algo, pues sea en el software que sea, el campo autor, y le den el nombre que le den, será válido porque tendrá una codificación que será universal. Pues esta es la codificación que vamos a adoptar también desde el sector del patrimonio. O sea que esto nos favorece, hay una estandarización que nos favorece y nos facilita la vida. Antes hablaba del flujo de trabajo, ¿no?, de los archivos de prensa. Pues cuando están entrando en cualquier software, incluso los freelancers trabajarán con otro que no es el del periódico, etcétera, toda esta información nos llega, pero ya está estandarizada, al menos a nivel estructural, porque lo que es clave es que la industria ya ha proporcionado, digamos, unas estructuras estandarizadas que nosotros también adoptamos. Después, el contexto también
tiene que ver con esta asociación interdisciplinar de archivos, sector patrimonio, museos y bibliotecas, con universidades, con empresas privadas de desarrollo de software, etcétera, etcétera, y se crean asociaciones, en nuestro caso Fotoconsortium, que promueven esta evolución, que trabajan en proyectos para crear, digamos, pilotos para proyectar el archivo digital del futuro. Esto es algo que nadie puede trabajar aisladamente, ¿no? Las universidades pueden desarrollar software, ¿no?, las técnicas, pero no pueden gestionar, digamos, pensar en el sector patrimonial sin tener en cuenta el sector patrimonial, ¿no? Entonces, estamos todos ahí en este tipo de asociaciones que luego se concreta en proyectos para promover todo esto. Y luego está algo muy importante en Europa, que es este espacio del patrimonio digital europeo, que es Europeana, que supongo que ustedes ya conocen, y que en absoluto es exclusivo de la fotografía, es, digamos, del patrimonio en general, pero que es importante no solo como ventana del patrimonio al mundo, sino que es importante porque marca bastante la pauta técnica de lo que es la evolución del archivo digital. Hay muchos proyectos vinculados a Europeana. Europeana no es solo la plataforma, no es solo, digamos, la actividad propia de la fundación, sino que es todo este entorno europeo que cada vez es mayor y que cada vez hay más implicación y que está generando pues, unos resultados importantes que están cambiando la manera de gestionar este patrimonio. Y no solo es tecnológico, hay muchos aspectos que se trabajan en Europeana, por ejemplo, la representación de minorías, la corrección política, la descripción o cuestiones de éticas, etcétera, están también entrando en estos temas, por lo tanto, y creo que está cambiando bastante la manera en que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, para visualizar esto que comentaba del archivo digital, el cambio, nos movemos de esta época, ¿no?, de los álbumes, de las placas de vidrio, de las copias, esta época de este siglo y medio de fotografía, de este intervalo tan significativo y tan especial que ha sido la época de la fotografía, y que, digamos, ha llegado a su fin casi, ¿no?, y que, digamos, ha tenido esta continuidad en lo que es la cultura visual moderna con el digital, y que tenía digamos, la previa de todo el mundo del grabado, ¿no? Entonces, el entorno que tenemos que pensar principalmente, aunque en el archivo tenemos esto, lógicamente, y espero que para muchos años, ¿no?, pues tenemos que pensar en estos entornos, en plataformas, en redes, etcétera, en que la imagen patrimonial pues va a convivir con cualquier tipo de imagen, y plataformas que tienen una orientación que muchas veces nada tiene que ver con el patrimonio, ¿no?, pero van a estar ahí, van a correr libremente, y eso es algo que debemos recordar siempre. Yo, respecto a la digitalización, casi que no voy a comentar nada, porque David ya ha hablado de los planteamientos, ¿no?, de la gestión, de la organización, ¿no?, de los proyectos de digitalización, los parámetros, etcétera. Pero sí que quiero apuntar algo importante. La digitalización, lo que es más importante es, aparte de lo que ha comentado David, de criterios, etcétera, es tener unos resultados lo más definitivos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la fotografía es inestable. El vídeo más, ¿no? Si estuviéramos pensando en VHS, ya diríamos que tenemos una oportunidad de digitalizar. Eso de digitalizamos para dar acceso, pero luego ya haremos... Sí, tenemos un tiempo de reacción en muchos materiales, es cierto, pero tampoco tanto. Entonces, es importante desarrollar una metodología y tener unas pautas que se centren en la calidad de píxel. Lo más importante es que saquemos la información, y para ello tenemos recursos y tenemos capacidad de analizar el sistema, de ver, digamos, la respuesta a nivel de resolución,
con las MTFs, a nivel de color, a nivel de densidad. Entonces tenemos la capacidad de analizar todo esto y de sacar la mejor imagen posible, lógicamente también con la gestión del color, otra dificultad añadida, y después vamos a decidir cómo guardamos esta información, etcétera, etcétera, pero lo importante es poder capturar con las máximas garantías la información del original. Y el conocimiento lo tenemos, los dispositivos también existen, y entonces solo hay que acudir a las recomendaciones y tener un presupuesto también, es cierto, que nos permita, digamos, hacer esta digitalización de calidad. Hablando del objeto, yo creo que lo más interesante es entender cómo funciona este objeto digital. Decía inicialmente que no es solo la imagen, sino que es toda la información asociada a la imagen. Y entonces, si digamos, normalmente hablamos de ficheros y hablamos de formatos, hay que entrar, digamos, profundizar en el tema para ver que no nos podemos quedar en la superficie de tenemos un JPEG, un TIFF. Una cuestión importante es cómo estructura la información cada uno de estos formatos o cómo puede estructurar la información. Porque una cosa son las especificaciones técnicas, ¿no?, que crean estándares como JPEG, que tiene una voluntad absolutamente de estandarizar, este es su objetivo, estandarizar código en este caso, ¿vale? Y otra es cómo actúan los desarrolladores de software y cómo interpretan estas instrucciones técnicas, ¿no? Entonces ahí descubrimos que hay un desajuste lógico, ¿no?, y que hay interpretaciones y que hay errores importantes y que hay opciones para la codificación muy amplias y que este no es un mundo cerrado, sino que el objeto se crea en función de lo que decide un software que nosotros desconocemos, cómo actúa, pero que podemos conocer el resultado final. Sí que no deberíamos preocuparnos muchísimo en el sentido de decir todo está muy estandarizado y cuando hablamos de estos formatos funciona, es bastante eficiente, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en este esquema del formato JPEG y TIFF, que hay pues estos contenidos de metadatos que algunos conoceréis, ¿no? EXIF, básicamente son metadatos técnicos, ¿no?, para interpretar la imagen. Pero luego también tenemos los metadatos documentales como IPTC, ¿no?, básicamente desarrollado en prensa, o el XMP, que es una plataforma de Adobe que junto con IPTC pues crearon la posibilidad de incluir metadatos que no existen para la industria, no están estandarizados, pero que en cambio, por ejemplo, en nuestro caso es clarísimo, ¿no? Desde el patrimonio nos interesa una información que no interesa al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento fotográfico, saber si es un daguerrotipo, ¿no? Esto no lo han pensado. Interesa saber quién es el autor, quién tiene los derechos, todo lo que es negocio está normalizado y más, pero hay otros aspectos que no. Entonces, XMP ya nos abre esta vía, ¿no? Y luego es la información que puede contener esto, que no vamos a entrar en detalle ni mucho menos, y luego es cómo se estructura, porque ya nos da cada formato las indicaciones de cómo estructurar esto y no siempre, digamos, el resultado se corresponde con esta estructura que se propone. En cualquier caso, nosotros tenemos que tener esta referencia. ¿Por qué? Porque cuando acudamos a software, cuando vayamos a hacer comprobaciones sobre nuestros metadatos, tenemos que entender dónde tenemos los metadatos, ¿no? Y para entender esto, primero hay que saber cómo se estructura esta información. Sabiendo además que hay opciones. Ya vemos aquí que JPEG y TIFF no guardan los metadatos de la misma manera o no se organizan de la misma manera. Esto nos da igual, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que XMP puede asumir metadatos que están diferenciados, ¿no?, como IPTC, algunos metadatos IPTC, etc. Entonces, hay que entender esto para analizar, sencillamente para analizar.
Porque al final tenemos pues una imagen con toda esta información que le acompaña. Información Dublin Core. Dublin Core siempre manda, esté en IPTC, esté en EXIF, esté donde esté. Hay un identificador que es Dublin Core y que nos habla de título, que nos habla de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Hay también un identificador de Creative Commons, ¿no? Para los derechos. Si utilizamos licencias, podemos utilizar metadatos de Creative Commons que tienen identificador propio. Y todos los nuestros que no encontrábamos ahí, como decíamos, por ejemplo, con los procedimientos fotográficos, pero también con la clasificación, ¿no? La clasificación archivística es un concepto que entra en el marco de lo que propone la industria, ¿no? Entonces, podemos incluir todo esto. Bien, y al final, todo esto nos servirá porque utilicemos el software que utilicemos, pues podamos recuperar esta información. La información está con el objeto. Entonces, esto es una vista de una pantalla de PhotoWare, es un DAM, y tiene la información en XMP y podemos ver cómo la presenta. Entonces, es un ejemplo de que esta información llega. Pero luego abrimos una imagen en Photoshop y esta no vais a leer ni hace falta, solo tenemos que pensar que esta imagen en Photoshop tiene todos los metadatos estructurados según, en este caso es un JPEG, ¿no? Pues según el esquema JPEG, ¿no? Entonces, si vemos el esquema JPEG, podremos deducir el software cómo lo ha estructurado y Photoshop solamente nos muestra esta información, nos lo muestra a nosotros y a cualquier usuario, ¿no? Entonces, toda esta información forma parte de este objeto y puede circular libremente porque va informado. También es verdad que en redes como Facebook, etcétera, hay información que se elimina. No podemos pensar que esto garantiza nada. Esto garantiza hasta, digamos, el entorno de buena fe. Cuando hay un interés para eliminar datos, pues se eliminan, es algo viable. Aunque hay otros recursos para identificar la imagen que comentaré después. Pero, en fin, nuestra obligación es al menos informar el objeto lo máximo posible. También pensaréis, bueno, es que nosotros trabajamos con una base de datos y entonces no vamos a utilizar los metadatos en el objeto mismo. No es una mala praxis ni mucho menos. Las bases de datos son fantásticas, son necesarias y como mínimo tendrían que complementar el trabajo de los DAM, ¿no? De los metadatos. Pero una parte de estos metadatos sí que tendríamos que incluirlos en el objeto. Como mínimo las autorías, todo lo que es la procedencia, la propiedad intelectual, las licencias, todo lo que condiciona el uso de la imagen. Si además vinculamos información de contenido, etcétera, pues de título, de resumen, etcétera, pues de índices, etcétera, pues mejor, ¿no? Pero hay una información mínima que debería acompañar siempre al objeto. Software como el DAM nos permiten trabajar de manera integral. El DAM es el acrónimo de Digital Asset Management, por la gestión del activo digital, y nos permite pues cualquier trabajo de edición de la imagen, de entrada de metadatos, permite entrar información, extraer metadatos, etcétera, etcétera. O sea que buena parte de las funciones están, digamos, integradas en este software. Y cuando trabajamos con un archivo digital, lo que os comentaba, 2 millones de archivos de prensa que llegan en un mismo momento, necesitamos algo así, por lo que necesitamos interrogar a las imágenes directamente y, por ejemplo, decir cuántas imágenes vienen de EFE, de la agencia o de otras agencias. Pues 500.000. Pues ya solo tenemos 1,5 millones de imágenes a gestionar. Y esto porque las imágenes están informadas. EFE se preocupa de marcar sus imágenes. Entonces, ahí nos facilita enormemente el trabajo, ¿no? Bueno, después, referente al objeto, es interesante también entender estos formatos, no solo la estructura informativa, porque nos quedamos a menudo con la idea de utilizamos TIFF o JPEG
Y yo creo que este debate es bastante estéril, porque no es TIFF, JPEG, sino es cómo trabajamos, qué está produciendo, qué se está produciendo en nuestro entorno, qué formatos se están produciendo, y en lo que estamos recibiendo o que digitalizamos dentro de JPEG, dentro de TIFF, qué JPEG tenemos, qué TIFF tenemos. En este sentido, yo soy poco ortodoxo en el sentido de pensar TIFF, preservación, JPEG, difusión, RAW, formato propietario, lo olvidamos. Aquí lo que valen son los argumentos para trabajar y estos argumentos pueden cambiar, ¿no? Pero si digitalizamos, el RAW contiene toda la información, es reversible y nos permite algo tan importante como editar rápido para aquello que va a la web y que quiere ser fidel al original y editar con toda la dedicación necesaria aquello que va a publicaciones, a exposiciones, etcétera, ¿no? O sea, tener el RAW, los fotógrafos lo saben mejor, nos da posibilidades para editar ampliamente la imagen, ¿no? Entonces, ¿nos interesa el RAW en lo digitalizado? Sí. ¿Está el RAW estandarizado a nivel del TIFF? ¿Nos asegura la preservación? No. Entonces, tenemos que decidir si damos respuesta a esto o si olvidamos el RAW y directamente pasamos a otro formato, ¿no? En nuestro caso mantenemos el RAW, pero este es un debate que tampoco voy a profundizar, pero los argumentos es que nos sirven, ¿no?, como máster para sacar imágenes. Y luego está el JPEG, ¿no? Nosotros nos saltamos el TIFF en la digitalización, por ejemplo, y trabajamos con JPEG. JPEG es un formatos plenamente estandarizado de los años 90, con una eficiencia enorme a nivel de preservación y con unos condicionantes a nivel de, por ejemplo, de codificación, que tienen pues el estándar, el básico, digamos, produce pérdida de información, etcétera, que es lo que entra en disputa, ¿no?, con el tema de la preservación, calidad de la imagen, ¿no? Pero ¿para qué queremos un JPEG nosotros? Nuestro JPEG, referente a la digitalización, que proviene del RAW, es una buena imagen de mucha calidad, que ya no vamos a editar, y queremos para informarlo, para crear un objeto digital con toda la información documental para que viaje donde quiera, ¿no? Entonces, es un formato muy válido en este sentido y nos ocupa un espacio más limitado que el TIFF, por ejemplo, y nos sirve para la web, y es un formato que tiene, digamos, cumple con todas las necesidades que tenemos. Entonces, adoptamos el JPEG y nuestro objeto principal es el JPEG en la digitalización, y el máster está ahí. Pero luego, ¿qué hay? Todo lo que viene de fuera, ¿no? Todo lo que viene del propio ayuntamiento, ¿no?, del departamento de comunicación, de los periódicos, esto también llega en JPEG. Entonces, ¿cuál es nuestra política? Es mantener el JPEG, porque en estos casos solo tenemos el JPEG, aquí no hay elección. La elección es transformar en algo que ya no es reversible, ¿no? Y por eso trabajamos de esta manera. En cualquier caso, yo no digo que esta sea la mejor opción en todos los casos, ¿no? Cada uno decide cuál es su opción, pero lo que normalmente creo que es bueno es tener argumentos, y cuando lo comentamos con otros compañeros de digitalización, en el mismo ayuntamiento, del archivo histórico, etcétera, ya vamos a dejar la ortodoxia de fijar estos parámetros, vamos a ver qué necesitamos y cómo podemos defenderlo, ¿no? Claro que si tenemos RAW, tenemos que tener una política activa, no podemos olvidarnos de los RAW porque van a quedar obsoletos seguro, ¿no? Entonces tenemos que actuar sobre estos RAW, ¿no? Los vamos a pasar a DNG en algún momento. Bueno, es un tema extenso. Bueno, en cualquier caso, JPEG se creó como un conjunto de algoritmos de codificación, de compresión de la imagen, que actúan como muestran aquí, un cambio de RGB a valores de luminancia y cromancia que pasan por la transformada a cosenos, que crean esos bloques en los que se aplica una cuantización, se elimina la información
que no visualizamos normalmente y una reordenación de la información en base a entropía o Huffman, otros códigos, para tener una imagen que ocupa poco y que el resultado es bueno, ¿no? Entonces, esta es la idea inicial del JPEG, pero JPEG no se ha quedado ahí, porque JPEG es un comité de estandarización. Y entonces, JPEG es todo esto que vemos ahí, que está el JPEG tradicional, que inicialmente ni siquiera era un formato. Luego se creó el JFIF, pero esto lo creó una empresa. El estándar creó el SPIF, que no tuvo recorrido en el mercado, todavía existe. Y luego estarán pues el JPEG XIF, ¿no? El XIF que creó este marco para JPEG, también para TIFF. Pero ya inicialmente había, por ejemplo, el JPEG LS, lossless, el JPEG sin pérdida en la compresión, y se utilizó pues en el ámbito médico. Pero luego vino el JPEG 2000, que suplantó en este ámbito al LS y con otra codificación diferente a lo que es el JPEG. Por lo tanto, el JPEG 2000 tiene el nombre del JPEG por el Joint Committee, pero tiene el nombre del JPEG, pero tiene un sistema completamente diferente. No funciona con la coordenada coseno, sino con la wavelet. La transformada coseno es una transformada wavelet que actúa de otra manera, que no permite estos bloques, sino que actúa sobre el global de la imagen, etcétera, que permite pues la resolución, a la codificación sin pérdidas, lossless, etcétera, ¿no? Con otros valores. Y JPEG va elaborando, ¿no? Cuando hay una necesidad de guardar imágenes a 16 bits, ¿no? A alta profundidad, resoluciones grandes, gigabytes, etcétera, pues crea un XT, que está abriendo unas posibilidades nuevas, incluso con una compresión sin pérdidas. Cuando hay una necesidad de interactuar con metadatos, crea el JPEG Search en evolución para dar acceso más fácil a las imágenes. Y cuando sale todo este mundo del 3D, de los hologramas, etcétera, crea un JPEG pleno para desarrollar estas funcionalidades. Y, en fin, todos estos JPEG. O sea que el JPEG ofrece, digamos, unas opciones muy amplias y distintas, incluso en la codificación. O sea que no nos podemos quedar en la idea básica del JPEG. El TIFF, formato muy estable, formato muy apreciado en los archivos, justificadamente apreciado, que tiene una estructura extensible, etcétera. No forma parte de este ánimo de estandarización. Aquí el TIFF, digamos, era algo privado de Aldus, tuvo éxito, compró Adobe, tuvo sus más, sus menos, pero ha ido aguantando y ha tenido una evolución muy importante, ¿no? Estamos hablando de los años 80, el referente sería del 92, la versión 6.0, pero luego ha sido diferentes, digamos, subtipos de TIFF con diferentes funcionalidades, diferente estructura. Por ejemplo, el TIFF EP es un TIFF que guarda casi todos los metadatos de captura, es lo más cercano que tendríamos a un RAW, ¿no? Porque el DNG de Adobe sería una estructura TIFF, es un RAW muy interesante para los archivos, pero que también admite metadatos técnicos codificados. Entonces, si una empresa adopta DNG, pues podemos tener la misma trampa, ¿no? Que tendremos la misma dificultad para trabajar con determinados metadatos técnicos, ¿no? En fin, pero el TIFF-EP no, el TIFF-EP es ISO, igual que lo es el TIFF-IT, y sí que nos da toda esta información. En fin, lo que quiero decir es que hay una evolución y, por lo tanto, TIFF, ¿qué TIFF, no? Y para qué, y si está bien formado. Esto es lo que nos interesa y lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Por eso hubo una iniciativa que fue el TIFF-A, el TIA, que era, digamos, tenía la misma pretensión que el PDF-A, es un formato de archivo, pero al final no se aprobó como ISO. Creo que al menos los implicados dicen que Adobe no tenía ese interés, pero está un estándar perfectamente desarrollado que podría ser útil para archivos, ¿no? Y se han desarrollado herramientas como el DPF Manager en el proyecto
en un proyecto europeo, en que lo que se hace es analizar estos TIFF y sobre todo ver si digamos tiene una estructura conforme a la descripción técnica del formato y permite corregir algunos aspectos, ¿no? Entonces este es el tipo de funciones que necesitamos en el archivo. Voy directamente a las interfaces del programa, pero podemos ver aquí que podemos hacer una comprobación en base a diferentes TIFF, ¿no? Si es el baseline, el básico del 6.0, o si es un TIFF ISO como el ITLP, o incluso el TA, aunque no está reconocido, pues nos permite esto, ¿no? También podemos, digamos, decidir sobre resoluciones, profundidad de bit, tipo de compresión, color, perfil de color, para saber aquello que aceptamos o no aceptamos. Y podemos fijar algunas correcciones, por ejemplo, aquí eliminar información privada, toda la información encriptada de casas comerciales, o, por ejemplo, fijar lo que no está en 7 bits, ¿no? Porque requiere la información de texto a 7 bits, pues si está en 8 bits la vamos a fijar, ¿no? Entonces, ahí tiene, digamos, uno sube las imágenes y se analizan, y aquí nos dice, por ejemplo, que hay un 54% que lo cumplen con la resolución, un 15% que no tienen el Adobe 98 que queríamos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son unas pruebas, pero bueno, aquí vemos cómo sacamos esta información, y si vamos a una imagen concreta, podemos ver cómo está estructurada la información. Vemos a la derecha que hay la estructura del fichero, con el TIFF, el EXIF, el XMP, el IPTC, el ICC, y vamos al campo que nos interesa, en este caso el IPTC, y vemos la información, pero si os fijáis, arriba nos pone que el baseline TIFF nos lo marca en rojo, no cumple, hay algún error, y aquí podemos ver qué errores hay, ¿no? Una repetición de autor, lo que decíamos de los 7 bits, que tienen que tener determinados campos, y falta la resolución de lo que es el thumbnail que contiene la misma imagen. Entonces, esto parcialmente lo podemos corregir. Bueno, en cualquier caso, vale. En cualquier caso, lo que es importante tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre este objeto a nivel de estructura, de información y de formatos, y que tenemos que intervenir. La gestión digital implica esto. También podemos pensar que tendremos nuestros TIFF, nuestros JPEG, nuestros metadatos y que funcionaremos igual. Pues casi que sí. ¿Tenemos que preocuparnos? Sí, porque una cosa es, digamos, lo que nos proporciona la industria y que nos permite funcionar, y la otra es un criterio de archivo que tiene que tener en cuenta la preservación y la explotación de datos. Entonces esto requiere entrar en estos temas, no podemos obviar estos temas, si no pasamos a ser usuarios básicos de todo este ámbito, de todo este entorno, ¿no? Importante, pues, para gestionar los datos, importante para la preservación. Aquí hay un ejemplo de un programa muy antiguo que corrió en los 90 o principio de 2000, el Shotgun, que te permite la corrupción de bit. Entonces vemos que si perdemos información, perdemos la imagen, ¿no? Y en cualquier caso sabemos que a día de hoy tenemos recursos para asegurar la preservación, tenemos tecnología, tenemos criterios de normalización, lo hemos visto con los formatos, con los contenidos, los contenedores de metadatos, pero también existe la posibilidad que ya comentaba David, de migración, la redundancia de datos, que es indispensable para asegurarnos la preservación, y luego estaría otros temas, como es la selección, vamos a acotar el archivo, los archivos sabemos bien que nuestra función es eliminar para preservar, y los aspectos legales que nos orientan, por ejemplo, en la digitalización seguro, en aquello que discriminamos, y en la preservación también. He comentado antes de lo que proviene de otras fuentes, no tenemos derechos, es algo que no deberíamos preservar.
Y la última capa es la más compleja. Para que todo esto funcione necesitamos financiación. No siempre tenemos los recursos para trabajar en base a las necesidades expuestas, ¿no? Y después de la preservación, otro tema esencial es el acceso. El acceso nos permite, pues, inicialmente proyectar nuestras imágenes en la web. Esto es algo que podemos hacer todos, no tiene mucha dificultad. Necesitamos los recursos que sean, con toda la información. Y ahí viene otra cuestión que está en el tema de los datos. ¿Cómo proyectamos toda esta información en la web? Una web que está en evolución y que se orienta hacia la web semántica, que es la web de datos, donde los datos están entrelazados. Por lo tanto, no es esta información de página, de documento, sino que centramos el interés en cada uno de estos datos, ¿no? Voy a intentar ser breve para explicar solamente algunos conceptos básicos, pero esta web semántica la construimos sobre la web, esto ya lo tenemos. Va a necesitar de determinados formatos, ¿no? Nos hablarán de RDF, pero esto es algo que, digamos, llega al final del proceso. Nosotros publicamos a Europeana. Europeana es semántica, parcialmente sí, ¿no? Pues necesita RDF, pero Europeana ya tiene su estructura, su estándar EDM, que es RDF. Nosotros vamos a trasladar nuestros datos y a convertirlos en lo que funciona en Europeana. Luego la consulta, ¿no? La consulta está el SparkQL. Esto es algo que resuelve quien, digamos, resuelve la consulta en la web. ¿Nuestra web es semántica? No. ¿Funcionamos en SparkQL? No. Europeana sí. Entonces, esto es algo que corresponde al ámbito donde esto es posible. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en todo esto, aparte de conocer que existe, ¿no? Pues tenemos un rol muy importante y está en los datos. Lo más importante de la web semántica, o la base, es que los datos estén identificados, los datos y los metadatos. Y lo voy a explicar con un ejemplo muy simple, que es una obra, Los Miserables, que tiene un HTTP que identifica dónde está la obra y que nos dice que tiene un creador, un autor, que es un metadato, el metadato autor de Dublin Core, el DC Creator, que este autor es Víctor Hugo y que tiene otro HTTP que lo identifica, ¿vale? Lo vamos a llevar esto a nuestro archivo. ¿Qué tenemos nosotros? Una imagen ahí abajo de Jean Logan, y esta imagen tiene su link permanente, que es el que vemos aquí. Tenemos un autor y nosotros tenemos identificado el campo autor como Dublin Core. Entonces está el HTTP de Dublin Core, ¿no? Con el DC Creator. Y tenemos un nombre que es Jean Logan, que está en un vocabulario de autores, que es BIAF, y por tanto está identificado. Entonces ya no decimos que esta fotografía del puente de Isabel II es de Jean Logan, sino que lo enlazamos a partir de los identificadores. ¿Cuál es nuestro trabajo? Proveer al máximo de identificadores. Tener estos identificadores. Para la imagen será más o menos sencilla, para los metadatos será más o menos sencilla, pero luego está para todo lo otro. ¿Qué es lo otro? Los temas. Los nombres propios de personas, de organismos, etc., los autores, todo lo que podemos identificar con un URI, que es un identificador único. Entonces, construir la web semántica parte de esto, de esta base, porque estos datos son los que se enlazan unos con los otros y van creando toda esta relación de datos que nos permitirá acceder a la información de otra manera, ¿no? Por eso es importante que cuando tengamos un esquema de metadatos, no solo vamos a decidir qué registro tiene, qué autor, qué clasificación, sino que vamos a decir, pues cuando hablemos de autor será el HTTP, PURL, tal, creator. Y esto lo sabrá el software
Lo sabrá básicamente el responsable de organizar el archivo digital. Luego, quien esté catalogando no necesita ir tan lejos, ¿no? Pero necesitamos este esquema. Necesitamos catálogos, hay vocabularios como el que ha comentado David, traducidos al catalán, pero que también están en castellano, como tesaurus de Getty, por ejemplo, que está en ESCOS. ¿Qué quiere decir? Que tiene identificadores. Getty no solamente nos da todos los temas desarrollados de vocabularios, sino que nos da el HTTP de cada uno de los términos, que es el HTTP que utilizaremos nosotros. Identificador para todos estos temáticos. Y identificador para nombres propios, pero hemos visto que Jean Logang está en BIAF, ¿no? Pero no sé si Balmes está en BIAF, ¿no? O UNAL, autores nuestros, que son locales, no están en BIAF, ¿no? Ni en el vocabulario de nombres de Getty, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Wikidata. Wikidata tiene una estructura válida para web semánticas como Europeana y que recoge la misma Europeana. Entonces, una función para todos los nombres propios, para que tengan identificadores, es publicarlos en Wikidata. Es una de las wikis. Pues ahí tenemos una iglesia en Cataluña, San Cristóbal de Bellet, que tiene un identificador y que podremos luego publicar en la web y se podrá enlazar porque tiene esta base que requiere la web semántica. Lo mismo con los nombres de lugares. Existe GeoNames. GeoNames tiene millones, ¿no?, de nombres geográficos. GeoNames permite también un identificador a nivel geográfico. Entonces, cuando publiquemos a Europeana, vamos a transformar nuestro esquema en algo que está en RDF y en algo que permite esta vinculación de datos semánticos. Es muy importante pensar, pero, que lo primero de todo es tener una estructura clara. Una estructura. Después podemos transformar, aunque tengamos un Excel con el autor, el título, si lo tenemos bien delimitado, si lo tenemos bien fijado y normalizado, esto puede evolucionar hacia donde sea, ¿no? En este caso, hacia la web semántica. Podemos transformar, lo podemos tener publicado al final en RDF, podemos mapear vocabularios, etc. Lo que quiero decir es que es un proceso, que no vamos a decir, es que tenemos que empezar con todo esto. No, tenemos que empezar con un catálogo estructurado, normalizado, utilización de vocabularios, y luego vamos llegando a donde creemos que tenemos que llegar, ¿no? Bueno, tener esto en Europeana, ¿no?, que tiene una visualización de este tipo, ¿no?, como cualquier web, pero tener esto en Europeana hace que otros puedan acceder a nuestras imágenes, primero porque el hecho de estar en vocabularios de este tipo ya es multilingüe, ¿no? El vocabulario mismo está en diferentes, muchos idiomas, 20, los que sean. Entonces cualquiera accede. Tenerlo en Europeana es tenerlo en abierto, porque Europeana tiene unas APIs donde tú te puedes bajar toda la información, recoger todos los conjuntos de datos y trabajarlos. Y esto pues tiene como resultado que un esloveno realice un mapa, el Culture Map europeo, el mapa de la cultura europea, y que haya identificado una colección de interés patrimonial de nuestro archivo y la haya puesto en el mapa, ¿no? Nosotros no intervenimos aquí, ¿no? Él puede bajarse todo este contenido, es algo que está abierto con APIs y que él puede acceder y entender, ¿no? O algo más anecdótico, exposiciones virtuales, en este caso una persona en Bélgica, una exposición sobre bicicletas, pues que cogió los fondos de nuestro archivo, hizo esta versión de la canción del 9 Million Bicycles in Girona, una adaptación, y que no deja de ser una galería virtual con imágenes nuestras. En fin, ya me queda muy poco y por lo tanto solo voy a cerrar comentando que, aparte de todo esto, que es lo que constituye la base, luego viene todo, digamos, lo que nos aporta la nueva tecnología. Tenemos que pensar mucho en la inteligencia artificial.
David nos ha dado un ejemplo, ¿no?, del Lens, de cómo buscar imágenes a partir de contenido, pero esto es algo que tenemos que desarrollar para explotarlo en nuestros archivos, y esto es algo que estamos desarrollando nosotros en proyectos. Luego está el 3D. La fotografía es plana, pero los daguerrotipos no son planos, entonces nos interesa este mundo del 3D para mostrar objetos, y esto tiene una complejidad a muchos niveles, ¿no?, porque es otra estructura informativa, otros datos tenemos que manejar, preservar, visualizar, etc. Y algo muy importante que yo creo que no podemos olvidar nunca, y que es la participación ciudadana. Todo esto tiene sentido si hay una implicación que va más allá de lo que es, digamos, el sector patrimonial, ¿no? Entonces, hay varias iniciativas en este proyecto mismo del Kaleidoscope, trabajamos en ello, en que el ciudadano participa de diferentes maneras. Una es, por ejemplo, con plataformas en que el ciudadano documenta las imágenes, que aporta información a las imágenes y, por tanto, que colabora en este trabajo de documentación. Pero también nosotros hemos realizado en proyectos europeos iniciativas de tratar un tema, crear un audiovisual. Por ejemplo, uno fue sobre el rugby en la ciudad de Girona, porque celebrábamos el 50 aniversario. Y ahí los usuarios pues participan en proveer información. Por ejemplo, nos trajeron y nos donaron la primera película de un partido de rugby en la ciudad, entrevistas, etcétera. Hicimos un montaje, presentación en el cine. Y esto quiere decir ya más de 100 personas interesadas en ese tema y con un resultado interesante, pues son personas que entran ya dentro de este círculo del patrimonio fotográfico y que participan de alguna manera. Y lo hemos hecho con el rugby, lo hemos hecho este año último con los castellers y comunidades que vamos, digamos, interpelando para, aportar ese interés que tenemos y que a veces la población desconoce porque no sabe cómo llegar al archivo sobre determinados temas, pero que son de patrimonio fotográfico. Y con esto pues ya termino la presentación. Gracias.